Era un viernes por la noche bastante normal, de esos días en los que uno simplemente quiere quedarse en casa, descansar después de una semana larga y no hacer absolutamente nada, así que cuando llegué del trabajo, lo único que tenía en mente era relajarme, ver algunos videos y tal vez jugar un rato antes de irme a dormir. Vivía solo en ese momento, en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, en una zona tranquila donde rara vez pasaba algo fuera de lo común, lo cual siempre me había dado una sensación de seguridad, especialmente durante la noche. Después de darme una ducha rápida, encendí la consola y me acomodé en el sofá, pasando un par de horas sin preocuparme por nada, incluso abrí unas cervezas para relajarme más, disfrutando ese raro momento de calma en el que no tenía ninguna responsabilidad inmediata. Todo iba perfectamente. Hasta que decidí pedir comida. Usé una aplicación para pedir pizza, algo sencillo, nada complicado, y después de hacer el pedido, volví al sofá para seguir viendo videos mientras esperaba que llegara. Pasaron unos 40 minutos. Luego 50. Y empecé a notar que algo no estaba del todo bien, porque normalmente el pedido no tardaba tanto, así que revisé la aplicación y vi un mensaje bastante genérico indicando que había un retraso, nada fuera de lo común, pero lo suficiente como para hacerme prestar atención. No le di mucha importancia. Pensé que simplemente estaban ocupados. Apagué un momento el televisor, me acomodé mejor en el sofá y, sin darme cuenta, terminé quedándome dormido. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe al escuchar el timbre de la puerta sonar varias veces seguidas, lo suficientemente fuerte como para sacarme completamente del sueño. Me levanté rápido, todavía medio dormido, pensando que finalmente había llegado la pizza, y caminé hasta la puerta sin pensar demasiado en nada más. La abrí. Había un hombre. De pie en el porche. Llevaba ropa oscura, una sudadera con capucha que cubría gran parte de su rostro, y tenía las manos dentro de los bolsillos, como si estuviera protegiéndose del frío. Le hablé directamente, preguntándole cuánto le debía por el pedido, todavía sin procesar del todo la situación, pero en cuanto terminé de hablar, algo empezó a sentirse extraño. No tenía cajas de pizza. No llevaba ningún uniforme. Y no respondió de inmediato. Se quedó mirándome. Durante varios segundos. Como si estuviera pensando qué decir. Entonces sonrió ligeramente. Y dijo que no me preocupara. Que el pedido todavía estaba en camino. Esa respuesta no tenía ningún sentido. Pero en ese momento, entre el sueño y el cansancio, no reaccioné como debería, simplemente asentí, dije ok y cerré la puerta, tratando de convencerme de que tal vez había entendido mal o que simplemente estaba demasiado cansado para procesarlo correctamente. Volví al sofá. Encendí otra vez el televisor. Pero ahora había algo distinto. Una incomodidad. Una sensación de que esa interacción no había sido normal, por más que intentara ignorarlo. Pasaron unos minutos. Y me volví a quedar dormido. Pero esta vez, no fue el timbre lo que me despertó. Fue un sonido. Un clic. Seco. Metálico. Que venía desde la entrada de la casa. Al principio no entendí qué era ese sonido, todavía medio dormido y tratando de ubicarme, pero algo en la forma en que resonó dentro de la casa hizo que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente, porque ese clic no era algo que debiera escucharse en ese momento. Me incorporé lentamente en el sofá, mirando hacia el pasillo que llevaba a la puerta principal, esperando escuchar algún otro ruido que me ayudara a identificar lo que estaba pasando, pero no hubo nada más, solo ese silencio extraño que parecía más pesado de lo normal. Entonces recordé.
La puerta. No estaba seguro de haberla cerrado con llave cuando la abrí antes. Esa idea me hizo levantarme de inmediato. Caminé despacio hacia la entrada, tratando de no hacer ruido, como si de alguna manera eso pudiera evitar que alguien notara mi presencia, y cuando llegué lo suficientemente cerca, lo primero que hice fue mirar hacia la cerradura. Estaba abierta. No tenía sentido. Estaba seguro de que siempre cerraba la puerta, incluso sin pensarlo, era un hábito automático, algo que hacía cada vez que entraba o salía de la casa. Pero esta vez, no estaba seguro. Tragué saliva y apoyé lentamente la mano en la manija, sintiendo el metal frío bajo mis dedos, dudando por un segundo si debía abrirla o no, hasta que finalmente lo hice. La puerta se abrió sin resistencia. Afuera no había nadie. La calle estaba completamente vacía. Silenciosa. Sin movimiento. Sin nada fuera de lugar. Miré a ambos lados, intentando encontrar cualquier señal de que alguien hubiera estado ahí hace unos segundos, pero no había rastro alguno, como si ese hombre nunca hubiera existido. Estuve a punto de cerrar la puerta. De olvidarme de todo. Pero justo cuando iba a hacerlo, escuché algo detrás de mí. Un sonido leve. Dentro de la casa. Algo que no estaba ahí antes. Sentí como se me helaba la sangre. No me giré de inmediato. No quería confirmar lo que ya estaba empezando a sospechar. Pero sabía que tenía que hacerlo. Cerré la puerta lentamente, sin hacer ruido, y aseguré la cerradura, intentando ganar unos segundos, como si eso pudiera marcar alguna diferencia, y después de eso, giré la cabeza. El pasillo estaba oscuro. Demasiado oscuro. La única luz venía desde la sala, pero no alcanzaba a iluminar completamente el fondo, dejando varias zonas en sombra donde perfectamente alguien podría estar escondido. Me quedé completamente quieto, intentando escuchar. Y entonces ocurrió. Un movimiento. Rápido. En una de las habitaciones. No lo vi claramente. Pero lo suficiente para saber que algo se había desplazado. Mi respiración se volvió irregular. Mi mente empezó a acelerarse. Porque ya no había duda. No estaba solo. Saqué el teléfono con manos temblorosas, intentando marcar a la policía, pero incluso en ese momento dudé, porque no sabía exactamente qué decir. No sabía cómo explicar que alguien podría estar dentro de mi casa sin tener pruebas claras más allá de un sonido y una sensación. Pero no tuve tiempo de pensarlo demasiado. Porque en ese instante, escuché un paso. Detrás de la pared. Más cerca. Como si quien estuviera ahí se estuviera moviendo lentamente hacia donde yo estaba. Retrocedí un paso. Luego otro. Sin dejar de mirar hacia la oscuridad del pasillo, tratando de identificar cualquier forma, cualquier silueta, pero todo lo que veía eran sombras que parecían cambiar con cada pequeño movimiento. Entonces escuché algo más. Un susurro. Muy bajo. Casi inaudible. Pero lo suficiente para entender que no estaba solo en ese espacio. Y en ese momento supe algo con absoluta certeza. Ese hombre nunca se había ido. En ese momento dejé de intentar entender lo que estaba pasando y reaccioné por instinto, porque ya no importaba si había una explicación lógica o no. Lo único que sabía era que había alguien dentro de mi casa y que cada segundo que pasaba ahí aumentaba el riesgo de que las cosas terminaran mucho peor. Sin apartar la mirada del pasillo, retrocedí lentamente hacia la puerta principal, tratando de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera alertar a quien estuviera escondido.
sintiendo como cada paso que daba parecía demasiado ruidoso en medio de ese silencio tan pesado. El susurro volvió a escucharse. Más cerca. Más claro. Pero aún así imposible de entender. Eso fue suficiente. Giré de golpe, abrí la puerta y salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo como la adrenalina me empujaba a moverme más rápido de lo que podía pensar, alejándome lo suficiente antes de detenerme y sacar el teléfono para llamar a la policía. Mientras hablaba con el operador, no dejaba de mirar hacia la casa, esperando ver alguna señal de movimiento, alguna silueta en las ventanas, cualquier indicio de que esa persona estuviera saliendo, pero todo permanecía completamente oscuro, completamente quieto, como si nada hubiera pasado. Los minutos que tardaron en llegar se sintieron eternos. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Cada pequeño ruido en la distancia me hacía girar la cabeza. Pero nadie salió. Nadie apareció. Cuando finalmente llegaron los oficiales, revisaron la casa por completo, habitación por habitación, puerta por puerta, asegurándose de que no quedara ningún espacio sin revisar, pero no encontraron a nadie. Nada. Ni una sola señal clara de que alguien hubiera estado ahí. Eso era lo que más me desconcertaba. Porque yo sabía lo que había escuchado. Sabía lo que había sentido. Y, aún así, no había ninguna prueba tangible. Fue entonces cuando uno de los oficiales me hizo una pregunta que me dejó completamente en silencio. Me preguntó si había cerrado la puerta con llave cuando abrí antes. No supe qué responder. Porque en ese momento entendí que no estaba seguro. Y eso cambió todo. Porque significaba que esa persona no tuvo que forzar la entrada. No tuvo que romper nada. Simplemente esperó. Esperó el momento exacto en el que yo cometiera un error. Esperó a que yo mismo le diera la oportunidad de entrar. Esa noche no regresé a la casa. Me fui a otro lugar. Y en los días siguientes, mientras intentaba procesar lo que había pasado, no podía dejar de pensar en ese hombre, en la forma en que reaccionó cuando abrí la puerta, en cómo no dijo nada hasta que yo mencioné la pizza, como si simplemente hubiera seguido el juego para acercarse más. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Él nunca fue un repartidor. Nunca tuvo nada que ver con el pedido. Solo estaba ahí. Observando. Esperando. Y cuando encontró la oportunidad, entró. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué habría pasado si no me hubiera despertado. Si no hubiera escuchado ese sonido. Si hubiera seguido dormido unos minutos más. Porque en ese caso, probablemente nunca habría sabido que alguien estaba dentro de mi casa. Y eso es lo que realmente me aterra. No lo que pasó, sino lo que podría haber pasado si todo hubiera salido exactamente como él lo planeó. Esto pasó hace algunos años, cuando todavía vivía con mis padres, en una casa que acababan de comprar en las afueras de la ciudad, un lugar mucho más grande de lo que realmente necesitábamos, rodeado de árboles y bastante alejado de cualquier vecino cercano. Aunque en ese momento no le daba mucha importancia, con el tiempo empecé a notar que no me gustaba estar solo en esa casa, no por algo específico, sino por la sensación constante de que había demasiados espacios vacíos, demasiadas habitaciones que nadie usaba, y pasillos largos donde siempre parecía haber más oscuridad de la que debería. Una semana en particular, mis padres tuvieron que salir de viaje para visitar a unos familiares, y me ofrecieron ir con ellos, pero decidí quedarme porque no quería perder clases y tenía varias cosas pendientes en la escuela, así que me quedé completamente solo en la casa durante varios días. Los primeros 2 días fueron normales.
Iba a la escuela, regresaba, comía algo y me quedaba en mi habitación viendo videos o jugando, intentando no pensar demasiado en el hecho de que estaba solo en un lugar tan grande. Pero todo empezó a cambiar la tercera noche. Ese día regresé un poco más tarde de lo habitual, ya estaba oscuro y lo único que quería era subir a mi cuarto y descansar, así que dejé mis cosas en la entrada y subí directamente al segundo piso, caminando por el pasillo principal donde estaban todas las habitaciones. Fue justo ahí cuando noté algo extraño. Una de las puertas estaba abierta. No completamente, pero lo suficiente como para que se viera el interior oscuro de la habitación. No pensé de inmediato que fuera algo grave, pero me llamó la atención porque siempre dejábamos todas las puertas cerradas, especialmente en una casa tan grande donde no querías estar pasando frente a habitaciones abiertas todo el tiempo. Me acerqué y miré dentro. No había nada fuera de lo normal. La habitación estaba vacía, con una cama y algunos muebles viejos, exactamente como la recordaba. Cerré la puerta. Y seguí caminando. Pero esa sensación incómoda no desapareció. Intenté no darle demasiada importancia a lo que acababa de ver, pensando que tal vez simplemente no había notado la puerta abierta antes o que, de alguna forma, se había quedado mal cerrada y se abrió sola mientras yo no estaba en casa, algo que en ese momento parecía tener más sentido que cualquier otra explicación. Entré a mi habitación y encendí la televisión, intentando distraerme y dejar de pensar en eso, pero incluso con el ruido de fondo, no podía evitar sentir que el ambiente en la casa había cambiado ligeramente, como si ya no fuera tan tranquila como antes. Pasó cerca de una hora. Decidí bajar a la cocina para preparar algo de cenar, y mientras caminaba por el pasillo hacia las escaleras, noté que muchas de las habitaciones estaban completamente oscuras, lo cual no era extraño, pero esa noche se sentía diferente, como si la oscuridad fuera más profunda de lo normal, como si ocultara algo. Mientras estaba en la cocina, hubo un momento en el que juré haber visto algo moverse en la sala, en la parte más alejada, justo donde la luz no alcanzaba del todo, pero cada vez que miraba directamente hacia ese lugar, no había absolutamente nada. Me quedé quieto unos segundos, observando. Nada. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que todo era producto de estar solo en una casa tan grande, así que terminé de preparar la comida y subí de nuevo a mi habitación. Pero en cuanto llegué al pasillo, sentí como todo mi cuerpo se tensaba. La puerta estaba abierta otra vez. Exactamente igual que antes. Me quedé inmóvil, mirando hacia el fondo del pasillo, intentando encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Sabía que la había cerrado. Lo recordaba perfectamente. Caminé lentamente hacia la habitación, empujando la puerta con cuidado mientras miraba dentro, buscando cualquier señal de que alguien hubiera estado ahí, alguna huella, algo fuera de lugar, pero todo seguía exactamente igual. No había nada. Y eso era lo peor. Cerré la puerta una vez más. Esta vez con más fuerza. Y regresé rápidamente a mi habitación, cerrando y asegurando la puerta con llave, algo que normalmente no hacía, pero que en ese momento sentí que era necesario. Tomé el teléfono y le escribí a mis padres, intentando sonar lo más tranquilo posible, preguntando si alguna vez habían tenido problemas con esa puerta o si había algo raro con esa habitación, pero su respuesta fue simple. Dijeron que nunca habían notado nada extraño. Eso no me tranquilizó. De hecho, hizo que todo se sintiera peor. Pasaron unos minutos. Me senté en la cama, intentando concentrarme en la televisión, tratando de ignorar esa sensación incómoda que no dejaba de crecer dentro de mí,
hasta que escuché algo que hizo que todo se detuviera por completo. Pasos. En el pasillo. Lentos. Pesados. Lo suficientemente claros como para saber que no era mi imaginación. Agarré el control y pausé la televisión, quedándome en completo silencio mientras intentaba escuchar mejor, y fue entonces cuando se produjo un golpe seco justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No me moví. No respiré. No dije nada. Hubo un silencio largo después de eso, tan profundo que parecía que toda la casa estaba completamente vacía otra vez. Y entonces, escuché un golpe suave. Como si alguien estuviera tocando la puerta con la punta de los dedos. Lento. Deliberado. Repetitivo. Me quedé completamente paralizado en la cama, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo al otro lado de la puerta, porque en ese momento ya no había forma de convencerme de que todo era mi imaginación, los pasos eran reales, el golpe había sido real, y ese sonido, ese golpeteo lento y constante no dejaba lugar a dudas. Pasaron varios segundos. Tal vez un minuto completo. El sonido se detuvo. Y el silencio volvió a llenar toda la casa. Pensé que tal vez había terminado, que quien o lo que fuera que estaba afuera se había ido, pero justo cuando empezaba a relajarme, escuché algo que hizo que el miedo regresara de golpe. Una voz. No fuerte. No clara. Pero lo suficientemente cercana como para entender que venía justo detrás de la puerta. Dijo algo. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono. El tono no era normal, era bajo, arrastrado, como si la persona estuviera hablando muy cerca de la madera, casi apoyando la boca contra la puerta. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No respondí. No me moví. Intenté mantenerme en silencio, esperando que, si no reaccionaba, aquello se iría. Pero en lugar de desaparecer, el sonido cambió. Lo que antes eran golpes suaves se convirtió en algo más agresivo. Un raspado. Largo. Como si alguien estuviera pasando algo afilado por la superficie de la puerta. El sonido se arrastró de un extremo al otro, dejando una vibración que podía sentir incluso desde donde estaba sentado, y en ese momento no pude evitar imaginar lo que estaba ocurriendo del otro lado. Alguien sosteniendo algo, marcando la madera lentamente, como si no tuviera ninguna prisa. Mi respiración se volvió más rápida. Saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué a la policía, tratando de explicar lo que estaba pasando lo más rápido posible, aunque ni siquiera yo sabía cómo describirlo sin sonar completamente fuera de lugar. Mientras hablaba, el sonido continuaba. El raspado. Luego golpes. Luego silencio otra vez. Como si estuviera esperando. Como si supiera que yo estaba ahí dentro. El operador me dijo que enviaría a alguien de inmediato, pero también me pidió que me mantuviera en un lugar seguro y que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia, algo que no tenía ninguna intención de hacer. Pasaron varios minutos. Los más largos de mi vida. En los que no hubo ningún sonido. Ningún movimiento. Nada. Hasta que finalmente escuché 3 golpes más. Lentos. Separados. Y después de eso, todo quedó en silencio. No volví a escuchar pasos. No volví a escuchar la voz. Nada. Me quedé en la misma posición hasta que finalmente llegaron los policías, quienes entraron a la casa y revisaron cada habitación, cada pasillo, cada rincón, pero no encontraron a nadie. No había señales de entrada forzada.
No había ventanas rotas. Nada que indicara cómo alguien pudo haber entrado o salido de la casa sin ser visto. Lo único que encontraron fue la puerta de mi habitación. En la parte exterior, había una marca larga, profunda, claramente hecha con algo afilado, que atravesaba la madera como si alguien hubiera pasado un cuchillo con fuerza. Esa fue la única prueba de que algo había estado ahí. Mis padres regresaron al día siguiente. Nunca encontraron una explicación. Nunca supieron qué pasó realmente esa noche. Pero después de eso, nunca volví a sentirme cómodo estando solo en esa casa. Y aunque traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, había algo que no podía ignorar. La forma en que esa voz sonaba. La manera en que esos golpes eran tan precisos. Y sobre todo, la sensación de que quien estaba afuera sabía exactamente dónde estaba yo. Esto ocurrió en 2019, cuando me mudé a una nueva ciudad por trabajo, un cambio que en ese momento parecía una buena oportunidad, pero que también me obligó a aceptar lo primero que encontré en cuanto a vivienda, terminando en un pequeño departamento dentro de un edificio viejo y bastante deteriorado en una zona que no era precisamente la mejor. El complejo tenía solo 4 unidades, 2 en la planta baja y 2 en el segundo piso, y cuando llegué, me di cuenta de algo que no me esperaba: todas las demás unidades estaban vacías, lo que significaba que, durante al menos los primeros meses, yo era la única persona viviendo en todo el edificio. Eso, desde el principio, me hizo sentir incómoda. No por algo específico, sino por la idea de estar completamente sola en un lugar donde no habría nadie que escuchara si algo pasaba. Aún así, no tenía muchas opciones, así que decidí quedarme mientras ahorraba lo suficiente para mudarme a un lugar mejor. Las primeras semanas fueron tranquilas. Trabajo, casa, dormir. Nada fuera de lo normal. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que no me gustaban. Sonidos en el pasillo. Luces que parecían cambiar. Y sobre todo, esa sensación constante de que alguien podría estar observando desde algún punto del edificio, aunque no hubiera nadie más viviendo ahí. Una noche, regresé del trabajo más cansada de lo habitual. Alrededor de las 8, subí las escaleras exteriores y entré a mi departamento, dejando mis cosas como siempre, pero apenas habían pasado unos segundos cuando escuché un golpe en la puerta. Fuerte. Inesperado. Me quedé quieta. No había visto a nadie cuando llegué. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla, pero no pude ver nada con claridad, como si el vidrio estuviera sucio o dañado, lo que solo aumentó mi incomodidad. Aún así, abrí la puerta. Había un hombre. De pie, demasiado cerca de la entrada. Era mayor, con una expresión difícil de describir. No parecía amigable, pero tampoco agresivo de forma evidente. Simplemente había algo en su mirada que no me gustaba. Me preguntó si yo vivía ahí. La pregunta me pareció extraña, pero respondí que sí, sin pensar demasiado. Entonces sonrió. Y dijo que se estaba mudando al departamento de al lado, que solo quería presentarse. Eso no tenía sentido. Porque yo sabía que ese departamento estaba vacío. Pero en ese momento, no quise discutir. Solo asentí. Y él se fue. Al menos eso parecía. Esa noche traté de olvidarlo. Pensé que tal vez alguien finalmente había rentado el otro departamento y que simplemente no me había enterado, pero algo no terminaba de encajar, sobre todo por la forma en que me miró antes de irse. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, noté algo que me hizo sentir incómoda de inmediato.
Las cortinas del departamento de al lado se movieron. Como si alguien estuviera observando desde dentro. Aceleré el paso, entré rápidamente a mi unidad y cerré la puerta, tratando de convencerme de que todo era normal, que simplemente había un nuevo vecino y que no tenía nada de qué preocuparme. Pero no pasaron ni 30 segundos antes de que escuchara otro golpe en la puerta. El mismo hombre. Esta vez preguntando algo simple. Sobre el termostato. Algo tan básico que no tenía sentido que no supiera cómo usarlo. Intenté explicárselo desde la puerta, sin abrir completamente, pero insistió en que entrara a mostrarle, diciendo que no entendía bien, que solo tomaría unos segundos. Dudé. Pero hacía frío. Y en ese momento pensé que tal vez estaba exagerando. Así que acepté. Salí. Y caminé hacia su departamento. La puerta ya estaba abierta. Y en cuanto vi el interior, supe que había cometido un error. Me quedé detenida en la entrada durante unos segundos que se sintieron mucho más largos de lo que realmente fueron, observando el interior del departamento y tratando de procesar lo que estaba viendo, porque no había absolutamente nada que indicara que alguien viviera ahí, no había muebles, no había cajas, no había ropa, no había nada, solo paredes desgastadas, suciedad acumulada y un olor desagradable que salía desde el interior como si el lugar llevara mucho tiempo abandonado. Di un paso hacia atrás de forma casi instintiva. Algo no estaba bien. Y lo sabía. El hombre ya estaba dentro, de pie a unos metros de distancia, mirándome fijamente, esperando que yo entrara, como si todo fuera completamente normal, como si no hubiera nada extraño en ese escenario. Me dijo que el termostato estaba justo adentro. Que solo tomara un segundo. Pero su tono ya no era el mismo. Había cambiado. Ya no sonaba amable. No sonaba como alguien que estuviera pidiendo ayuda. Sonaba impaciente. Sentí como mi cuerpo reaccionaba antes de que pudiera pensar con claridad. No entré. En lugar de eso, retrocedí otro paso. Y otro. Sin dejar de mirarlo. Fue entonces cuando su expresión cambió por completo. Su sonrisa desapareció. Su mirada se volvió más oscura. Más seria. Como si algo dentro de él se hubiera quebrado en ese momento. Dio un paso hacia mí. Rápido. Sin dudar. Eso fue suficiente. Giré de inmediato y corrí hacia mi departamento, sintiendo como el miedo me impulsaba a moverme más rápido de lo que pensaba posible, entrando y cerrando la puerta de golpe detrás de mí, asegurando la cerradura con manos temblorosas. No pasaron ni 2 segundos antes de que el manija comenzara a moverse. De un lado a otro. Con fuerza. Intentando abrir. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa, pero aún así logré sacar el teléfono y marcar a la policía, tratando de hablar lo más claro posible mientras al otro lado de la puerta ese hombre seguía intentando entrar. De repente se detuvo. Silencio. Un silencio que se sintió peor que el ruido. Entonces, con una voz completamente distinta, volvió a hablar. Calmada. Casi amable. Diciendo que todo estaba bien. Que solo necesitaba ayuda. Que no había razón para tener miedo. Pero esa voz ya no me engañaba. No respondí. No me moví. Solo esperé. Unos segundos después, escuché pasos alejándose por el pasillo, seguidos por el sonido de una puerta cerrándose en la unidad de al lado. Y después de eso, nada. Cuando llegaron los policías, revisaron todo el edificio,
incluyendo el departamento donde ese hombre decía vivir, pero lo que encontraron confirmó lo que yo ya sospechaba. El lugar estaba completamente vacío. No había señales de que alguien estuviera viviendo ahí. Ninguna. Lo único que encontraron fue una ventana forzada en la parte trasera, lo que indicaba que alguien había estado entrando y saliendo sin ser visto, probablemente durante días. O incluso semanas. Eso fue lo que más me impactó. La idea de que esa persona no apareció por casualidad. Que sabía exactamente cuándo llegaba. Cuándo salía. Cuando estaba sola. Que había estado observando todo ese tiempo. Y que esa noche simplemente decidió acercarse un poco más. No me quedé ahí mucho tiempo después de eso. Me mudé en cuanto tuve la oportunidad. Porque más allá de lo que pasó, había algo que no podía ignorar. La forma en que me miró. La manera en que su actitud cambió en cuestión de segundos. Y sobre todo, la certeza de que, si hubiera dado un solo paso dentro de ese departamento, las cosas habrían terminado de una forma completamente diferente. Y probablemente, no estaría contando esta historia.